Seguimos en este día especial, feriado no laborable. No sé por qué, porque hoy es 16 de octubre. Claro, ya sé, porque fue el 12 de octubre la otra vez, entonces pasamos todo para el lunes, porque así tenemos un feriado, un fin de semana largo. O sea, la lógica del vago, ¿viste? Estamos en países así. Otro gran enemigo conspirador, ¿no? La falta de voluntad, trabajar sin pasión, sin ganas de hacer las cosas. Es imposible un país así, ¿no? Los empleados públicos que dicen que, desde el PICNT, por supuesto, gran enemigo interno que tenemos, ¿no? PICNT-FA. Hablando de todo esto, está todo esto expresado por el PICNT-FA, vinculado al Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, el proyecto revolucionario que proviene del antiguo proyecto revolucionario marxista-leninista, de aquellas, ¿se acuerdan? Revueltas armadas, los grupos terroristas que atentaron contra nuestro Estado de Derecho, que atentaron contra nuestra democracia, contra nuestra soberanía, pero después el Estado uruguayo esquizofrénicamente los perdonó a través de una ley de amnistía, les dio reparaciones patrimoniales, y hoy por hoy pensiones, inclusive vitalicias. Además hicieron carrera política, fueron sí, diputados, senadores, ministros, hasta presidente de la República, ¿no? Uno de los principales enemigos públicos de la República Oriental del Uruguay, que terminó siendo presidente y hoy lo asumen como una especie de patriarca que da clases de sabiduría. Bueno, ese es el Uruguay esquizofrénico. Y por otro lado, quienes defendieron la República, quienes se vieron obligados al rol de defenderla de acuerdo a los artículos 31, 168, numeral 17 de la Constitución, aquel momento tan complicado, bueno, que resuelve la Asamblea General en plena democracia, dictar, promulgar la ley de seguridad del Estado, bueno, pone en las calles a las Fuerzas Armadas convertidas en las fuerzas conjuntas, a través de un decreto incluso, y esas fuerzas que tuvieron que trabajar en pos de la defensa, que es el grupo que trabajó de acuerdo a ese dispositivo inmunitario de la Constitución, hoy están presos en Domingo Arena, por ejemplo, porque derogaron falazmente en el gobierno de esos terroristas, que fue José Mujica, uno de los terroristas más grandes. Cuando llegó a ser presidente, el terrorista en su gobierno propició el ambiente, creó el contexto, además de que muchos otros popes de este enemigo interno, que es el marxismo-leninismo, crearon el contexto para que la ley de caducidad fuera derogada cuando jurídicamente no puede ser derogada, dado que es una renuncia a la pretensión procesal. Por lo tanto, esa pretensión procesal es un modo de concluir excepcionalmente un juicio cuando es renunciada, porque caduca para siempre. Por eso la ley de caducidad. Caducó la pretensión procesal porque el Estado uruguayo, como sujeto de derecho, artículo 21 del Código Civil, sostuvo que renunciaba a la pretensión procesal penal en los casos vinculados a aquel periodo de esa dictadura, aquel periodo en el cual, bueno, se dieron situaciones muy particulares, muy especiales, y por lo tanto, así como amnistió a los terroristas contra el Estado, que dieron lugar unilateralmente a que se provocara después ese dispositivo de inmunidad que fue la dictadura, bueno, también entonces tenía que perdonar. De alguna manera lo hizo por este recurso jurídico válido constitucionalmente, válido, es decir, constitucionalmente tiene imperio jurídico, que es caducar, que es renunciar a la pretensión procesal en esos casos. Por ende, una pretensión procesal renunciada no se puede rehabilitar por el principio de seguridad jurídica. No podés derogar, en este caso, una ley. Es como si vos como persona renunciás a tu pretensión procesal, después no podés ir y decirle al juez al cabo de un tiempo, no, mirá, ahora no renuncio, ahora quiero iniciar la acción penal porque me arrepentí, entonces voy a iniciar otra vez con mi pretensión procesal porque tengo la legitimación procesal para hacerlo, tengo la legitimación procesal, puede ser pasiva o activa, para hacerlo, así que bueno, voy a iniciar. ¿Viste? Voy a iniciar de nuevo. No, te va a decir el juez, no se puede, usted ya renunció. La renuncia es un modo excepcional de concluir un juicio. Bueno, todo eso hicieron en este país esquizofrénico con el enemigo interno, que a su vez luego nos va a crear todo un sembradío de leyes inconstitucionales que están cosechando sus frutos amargos en el país. Todas esas leyes inconstitucionales, como el Código del Proceso Penal, la ley de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, estamos ante la embestida de ese yihadismo, si vos querés, de ese yihadismo fundamentalista, también interno, que está operando en nuestro país como en muchos países, ese yihadismo interno fundamentalista,
esa especie de, entre comillas, guerra santa por la revolución socialista de cuño marxista, es precisamente el comunismo internacional enquistado en nuestros funcionarios públicos, en nuestras organizaciones complejas de mucho poder político ya, como el PIT-CNT, como la FEU y como el Frente Amplio, organizado como una coalición política que ya nos gobernó, que hoy está en la actividad legislativa, está, figura, pero no ha hecho nada a nivel legislativo, o sea, no está cumpliendo con la actividad legislativa. Están esperando volver al gobierno para profundizar aún más toda esta yihad comunista. Y a su vez no estamos tan lejos al decirlo porque están coaligados también al yihadismo, dado que acá hay vínculos muy fuertes entre grupos armados, organizados, grupos intelectuales del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla a través de otros organismos también que van creando, organismos que van oficializando, como la CELAC, por ejemplo, como UNASUR, por ejemplo, todos son invenciones de la Internacional Comunista en América Latina, también están alineados con grupos yihadistas, como es el caso del Estado venezolano, el segundo gran país de esta revolución marxista-leninista, que rompió totalmente con la democracia liberal, con las libertades individuales, con la libertad de pensamiento, con la libertad política, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de alternancia en el poder también. Y hay que hablar que destrozó la propiedad privada. El otro país, Cuba, Nicaragua, que incluso atentó contra sacerdotes, o sea, parecía una yihad, atentó contra iglesias, sacerdotes, los molían a palos, pero ahí los organismos internacionales tan preocupados por los derechos humanos no manifiestan nada, o muy poquito, muy tenue. Ese enemigo interno está colaborando fuertemente en el debilitamiento de la salud de Occidente con un enemigo externo que a su vez está implicado con el enemigo interno porque lo ha financiado y ha financiado sus organizaciones, y me refiero a Rusia, China, Irán, que es el socio precisamente de China y Rusia, y Corea del Norte. Y Corea del Norte. Sin voluntad política para desmantelar el Estado neomarxista y agendista, si vos querés, Agenda 2030, que el FA introdujo durante 15 años y que este gobierno continúa alineado a esta Agenda 2030, oficialmente alineado, podés ingresar a cualquier página web, vas directamente a la página web de Presidencia y te vas a dar cuenta ahí que incluso se alardea, se ostenta la profundización de los lineamientos de la Agenda 2030 y cómo este gobierno está cumpliendo en rigor con todos los preceptos, las directrices de esta Agenda 2030, al extremo de que oficializó, según esta reforma, esta transformación educativa, perdón, oficializó la ideología de género en la educación sexual ya de los niños de 4 años en adelante, atravesando toda la etapa primaria o escolar y luego toda la etapa secundaria. Tenemos una universidad marxista, absolutamente la UDELAR, es de cuño marxista para la formación de sus profesionales, muy especialmente en las ciencias llamadas ciencias sociales y las humanidades. Es imposible que esto se lo pueda plantear como que tiene un punto de retorno, parece que no, porque no tenemos en el sistema político uruguayo una expresión política con un caudal electoral importante que integre el Parlamento, digamos, en un contingente también significativo, y que esté dando signos de crecimiento hacia una expresión del Uruguay democrático liberal, que comience también desde hace un tiempo, no ha pasado todo eso, que haya comenzado con una travesía de concientización en nuestra población respecto a lo que importa defender los preceptos de nuestra Constitución, lo que importa defender a nuestro país en su soberanía. Pero la única manera que tenemos de defender la soberanía del país es ciñéndonos estrictamente o en rigor al sentido de la letra que la Constitución nos da, a la literalidad, principio jurídico. La exégesis se le llama como metodología de interpretación científica o académica dentro de las ciencias humanas. El derecho es una de las principales humanidades o ciencia social. Tiene la exégesis fundamentalmente para aplicarla a la Constitución, pero también se interpreta la ratio legis, es decir, el espíritu que la ley tiene, el contexto de esa normativa. Todo eso tenemos que, bueno, asumirlo como la única herramienta. Nuestra Constitución es el documento fundamental y la gran herramienta para defender la soberanía
de nuestro proyecto de país democrático, republicano, liberal, como un Estado de Derecho que vele por nuestras libertades, que proteja nuestras libertades individuales y sea el gran protector de la familia. Todo eso hoy no está. ¿Sabías que el Código del Proceso Penal es inconstitucional, por ejemplo? Nuestra tradición legislativa precedente, nuestra jurisdicción penal, nuestra jurisprudencia, han sido conculcados, han sido prácticamente extirpados por este nuevo Código del Proceso Penal. Son leyes de vital incidencia las que nos promulgaron como leyes inconstitucionales. Yo te diría que son de letal incidencia. Son leyes cuya letalidad para con el Estado de Derecho es inconfundible, para con nuestro Estado de Derecho, según esa plena salud de la que te estoy hablando. De ahí que en este programa hablamos de una profunda, estructural y funcional corrupción. Corrupción legislativa, en primer término, desde el punto de vista de las causas y efectos, pero precedentemente a esa corrupción legislativa hay una corrupción política de asumir, emprender ese proceso de leyes inconstitucionales, de emprender todo ese proceso inconsulto de la Constitución, esa corrupción legislativa en el sentido más estricto de la palabra, porque se corrompió la estructura y el funcionamiento de nuestro Estado al no obedecer a la Constitución, al no obedecer los principios constitucionales, como por ejemplo los principios de un juicio de garantía. Desde el artículo 12 al artículo 23 de la Constitución, lo decimos hasta el cansancio y no nos vamos a cansar, aunque te parezca una paradoja, hasta el cansancio de muchos quizá. Pero acá está la clave, ¿eh? Lo que estamos hablando en este programa es la clave de que el Estado uruguayo no funcione bien, que estemos en este estado de deterioro, donde prácticamente están tomadas las calles, las plazas públicas, los escenarios, la prensa y el sistema político por este yihadismo marxista-leninista, hoy en la fachada del marxismo cultural. ¿Sabías que el Código del Proceso Penal este es inconstitucional y que rompe con las garantías de un proceso judicial penal dentro de la competencia jurisdiccional de precisamente el Poder Judicial, como así se la atribuye la Constitución de la República, artículos 15 y 16, artículo 22? ¿Sabés que desde ese artículo 12 al 23 de nuestra Constitución se da la garantía del proceso de acuerdo a un juez imparcial, eminentemente técnico, que debe ajustarse a todas las instancias procesales que son preceptivas y que dan garantías para que en el momento de la prueba exista la valoración probatoria suficiente, la que corresponde, porque se nos puede procesar de acuerdo a la Constitución, si acaso caemos en una mala situación como estar ante una sede penal, se nos debe procesar como presuntos inocentes hasta que el juez demuestre lo contrario, de acuerdo a toda su experticia, de acuerdo a su rol eminentemente técnico de intérprete y aplicador de la norma penal, de acuerdo a la carga probatoria, de acuerdo a la prueba aportada, que es, bueno, complejo porque hay distintos tipos de pruebas, hay tasaciones probatorias y de acuerdo a, a las tipologías probatorias y tasaciones probatorias, el juez debe hacer una valoración de la prueba y luego lo dirá en la sentencia si tal persona es culpable o no. Y hoy estamos gritando quién es culpable y quién no. Estamos cobrando el grito de acuerdo a este código del proceso penal que no es judicial, nos integra a un sistema de justicia penal fiscalista, que es acusatoria y adversial, y la plantea como la primera etapa de 5 etapas procesales penales, que es obligatoria. Y acá se absorbe todo el asunto de una denuncia penal ante cualquiera de nosotros, lo absorben los fiscales que son funcionarios públicos integrados a un servicio descentralizado, Fiscalía General de la Nación, que es un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no hablamos de proceso judicial, penal, como por ejemplo en el caso del Cordón, como en el caso de Penades ahora, como en el caso de Astesiano incluso, que se atiene, se allana a la acusación fiscal de Fossati y se da entonces ahí lo que esta etapa fiscalista acusatoria adversial califica como juicio abreviado, desconfigurándose, desconociéndose
un precepto fundamental de nuestro debido proceso, consignado por la Constitución de la República, y que establece con total claridad que están abolidos los juramentos o declaraciones sobre hecho propio y que sean tratados, es decir, los denunciados o los acusados, que sean tratados en una causa penal, en un juicio penal, como reos. ¿Por qué? Porque se presumen inocentes hasta que el juez diga que es un reo, que fue culpable. Se tiene que demostrar lo contrario, lo que los romanos conocían con eminente sabiduría como la presumptio indubio pro reo, la presunción de inocencia respecto a que se es culpable o no en un juicio, y se deberá demostrar lo contrario a esa inocencia. De ahí todas las instancias en rigor preceptivas u obligatorias, y bajo la más entera responsabilidad del juez, el juez hará la valoración de la prueba y tendrá que, con buena praxis, determinar todo esto en una sentencia, que puede ser de sobreseimiento o puede ser condenatoria. Y recién ahí tenemos que entender los uruguayos o los orientales que una persona es culpable o no de haber cometido un delito, pero no antes, no en estas etapas fiscales administrativas. Pues bien, el sistema político uruguayo, el presidente incluido, lo tienen naturalizado como que este sistema acusatorio fiscal adversarial es correcto, está bien, está ajustado a la Constitución y al derecho, y nos siguen hablando de un país con estabilidad institucional, con un país que está fortalecido en ese equilibrio de poderes y en esa estabilidad institucional, y todo eso es mentira, es mentira. No hay, para mí al menos, clase política o sistema político más hipócrita y demagogo que el uruguayo. Porque en los países grandes, los hermanos grandes chillan, gritan, ¿viste? Son extrovertidos o extravertidos, como pasa en Argentina, como pasa en Brasil incluso. Cuando se da un despelote, se da todo lo que da. Y caen presos también. Y hay chivos expiatorios grandes y otros que ya no son tan chivos expiatorios. Y la justicia llega, a pesar de la corrupción, hay un sector de la justicia que logra llegar y logra demostrarle a la población que fulano, fulana, sultano, mengano, merengano, merengana, sí son culpables, como pasó con Cristina Fernández de Kirchner, como pasó con Lázaro Báez, como ahora está pasando con Insaurralde y con tantos, ¿no? Con Amado Vudú, ¿se acuerdan? Vicepresidente también. Es decir, van cayendo las fichas en esa justicia. Una expresidente, la madrina de la gran corrupción, ¿no? De esa corrupción ya mafiosa, también enquistada en el Foro de San Pablo, introduciendo todo un populismo de corte marxista, pero básicamente también para robarle al Estado, ¿no? Miles y miles de millones de dólares, haciendo de Argentina un Estado absolutamente ineficiente, poco ya productivo, con poca fuente de trabajo sustentables, bueno, lo que está pasando, y que dispara hacia una hiperinflación, lo más probable en poquito tiempo ya se dispara la hiperinflación, con una propuesta liberal revolucionaria en ese sentido, que es la de Javier Milei, muy atacado, muy sistemáticamente denostado, ensuciando muchos aspectos de su vida y su nombre. Eso se verá con el tiempo, qué cuota parte razón hay, que no. Nadie es trigo limpio, se sabe, en este mundo. Ya lo dijo Jesús, ¿por qué me decís santo si en este mundo nadie es santo? ¿No? No estamos acá haciendo apología de nadie, sino que es un fenómeno el de Milei que introduce en América Latina el primer gran fenómeno de arraigo masivo, popular, a través de una prédica liberal, radicalmente liberal, que todo esto que estoy diciendo yo en el programa, él lo viene diciendo hace años, y que se va a desconectar absolutamente de la Agenda 2030 y va a desconectar cualquier tipo de política que tenga que ver con el Foro de San Pablo y con un Estado asistencialista, prebendario inclusive. Vamos a ver si puede lograrlo, ¿no? Artículo 23, muy importante, todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ellas se establezca. Nada de esto hoy tenemos como garantía, por lo tanto, este tribalismo comunista, este yihadismo, este fundamentalismo comunista ya se instaló en Uruguay hace mucho tiempo. Te repito, 18 años van ya. Este gobierno no vino con la voluntad de erradicar eso, de configurar otra vez el Estado de Derecho, de reconstruir el Estado de Derecho, todo lo contrario. Por lo tanto, no sé qué resultado. No esperes distintos resultados, por ejemplo, a nivel electoral, si haces más de lo mismo, ¿no? Como diría Albert Einstein. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana. Mañana van a estar con nosotros los diputados Schipani y Gianoli para hablar de temas
de actualidad, por supuesto, en todo lo que hace a la vida política del país. Así que les digo a todos ustedes, muy buena jornada. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.